Miguel Díaz-Canel resucita a Fidel Castro. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Díaz-Canel resucita en París pedidos de Fidel Castro para eludir los pagos de la deuda externa. El gobernante cubano se reúne con el secretario general de la ONU y otras autoridades de Naciones Unidas y con el aliado brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Miguel Díaz-Canel resucitó en París el pedido del difunto Fidel Castro de una reforma de las instituciones financieras internacionales que tenga en cuenta los legítimos intereses de los países en desarrollo, al invertir en la cumbre por un nuevo pacto financiero mundial que sesiona hasta este viernes en la capital francesa. Sentado junto al anfitrión de la cita, el presidente Emmanuel Macron, el gobernante cubano dijo que las consecuencias más nefastas del actual orden económico y financiero internacional, profundamente injusto, antidemocrático, especulativo y excluyente, gravitan con mayor fuerza sobre las naciones en desarrollo. En palabras de Díaz-Canel, nuestros pueblos son laboratorios de recetas coloniales y de renovadas reformas de dominación que emplean la deuda, la arquitectura financiera internacional actual y las medidas coercitivas unilaterales para perpetuar el subdesarrollo e incrementar las arcas de unos pocos a expensas del sur. El gobernante tocó uno de los asuntos que el propio Fidel Castro esgrimía como pretexto para no saldar la creciente deuda externa del régimen. Son nuestros países los que han visto su deuda externa prácticamente duplicarse en los últimos 10 años, los que han debido gastar 379.000 millones de dólares de sus reservas para defender sus monedas en 2022. Casi el doble de la cantidad de nuevos derechos especiales de giro que les asignó el Fondo Monetario Internacional, dijo. Según Díaz-Canel, en semejantes condiciones desfavorables, el sur no puede generar y acceder a los 4,3 billones de dólares anuales necesarios para alcanzar los objetivos para el desarrollo sostenible en la década de acción restante. Así, además de criticar el actual desorden de la economía mundial, también demandó una pronta y considerable recapitalización de los bancos multilaterales de desarrollo para mejorar sus condiciones de préstamo y satisfacer las necesidades financieras del sur. El gobernante cubano cerró su discurso citando párrafos de una de las últimas reflexiones de Fidel Castro en torno al asunto. No pasemos a la historia como los líderes que pudimos marcar la diferencia en el destino común y fuimos incapaces de lograrlo. No ignoremos las alertas, no subestimemos las urgencias, actuemos con sentido de especie en peligro de extinción. Actuemos con sentido de humanidad. Además de esto, tuvo encuentros con Guterres y Lula. Díaz-Canel sostuvo encuentros con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con Andrew Azzourley, directora general de la UNESCO, y otras autoridades de Naciones Unidas, así como el aliado brasileño Lula da Silva. El encuentro entre Díaz-Canel y Guterres tuvo lugar en París, en el Palacio de la Bolsa de París, más específicamente, de acuerdo con las imágenes divulgadas en las redes sociales oficiales de la presidencia de Cuba. Díaz-Canel, quien acudió a la cumbre financiera en calidad de presidente del Grupo de los 77 más China, también se reunió con Lula. A través de Twitter, el gobernante cubano calificó de fraterno el diálogo con Lula y añadió: intercambiamos sobre los históricos vínculos entre nuestros pueblos y países y potencialidades para incrementar la cooperación en áreas de interés mutuo. Tenemos gran coincidencia en temas actuales de la agenda internacional. En la misma red social, el presidente brasileño resaltó la conversación con Díaz-Canel, en la cual, según dijo, retomaron temas bilaterales que fueron abandonados en los últimos años. La reunión resultó el segundo encuentro entre ambos gobernantes aliados, luego de que Lula asumiera nuevamente la presidencia de su país en enero de este año. Díaz-Canel continuó en Francia su gira por Europa, que incluyó países como Italia y Serbia.
El periplo europeo de Díaz-Canel se inició con una audiencia privada con el Papa Francisco, que se prolongó 40 minutos el pasado martes y durante la cual, al parecer, el tema de los presos políticos cubanos no fue tocado, al menos según los comunicados de ambas partes publicados poco después. Muy cerca, envueltos en la bandera de Cuba y al ritmo de músicos opositores al régimen comunista gritaron consignas en contra de la represión política, del exilio forzado y la legitimación del Vaticano del gobierno de Díaz-Canel. Posteriormente, en un resumen de su visita oficial a Serbia, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se deshizo en elogios con las autoridades de ese país y se mostró muy optimista por el futuro de las relaciones bilaterales. Como siempre, Díaz-Canel siendo un chupamedias. Patria y vida, mis hermanos. La inflación sigue fuera de control en Cuba. Confirman las cifras oficiales. Solo el precio de la carne, de cerdo y el arroz suponen en mayo casi el 30% del aumento mensual del costo de los alimentos. La inflación en el mercado estatal de Cuba se situó en mayo en el 45,48%, frente al 26,16% del mismo mes del 2022 y al 45,36% de abril último, informó la Estatal Oficial Nacional de Estadística e Información ONEI, lo que confirma que el bolsillo de los cubanos es cada vez más precario. De acuerdo con el informe, que resume las cifras oficiales del índice de los precios al consumidor, el incremento del costo de la vida se ha debido sobre todo al aumento de lo que pagan las personas por los alimentos y los servicios gastronómicos. Según la ONEI, el índice de precios al consumidor aumentó en mayo un 3,64%. Con respecto a abril, por categorías, destacó el repunte interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas, 66,48% más, seguido por restaurantes y hoteles, un 65,02%, transporte, un 29,45%, bienes y servicios diversos, un 22,78%, muebles y artículos para el hogar, un 20,67% y educación, un 20,89%. Solo en mayo, un mes en que la crisis del combustible golpeó el transporte en la isla, los precios de ese sector subieron un 9,30%, cifra bien conservadora si se toma en cuenta que las tarifas de los taxistas particulares, pese a haber sido topadas por el gobierno, dependen hoy de la oferta y de la demanda. El incremento en los precios no se detiene desde el 2021, cuando el gobierno impuso el paquetazo de la tarea de ordenamiento, prometiendo resolver los problemas de la economía nacional, pero que se ha traducido en el incremento de la pobreza y la precariedad de las familias cubanas, así como en el auge del éxodo migratorio histórico que experimenta Cuba. La ONEI, no obstante, no ofrece información acerca del mercado negro o informal, en el cual los precios de los productos básicos como el pan, la leche o la carne han doblado sus valores durante los últimos 12 meses. Algunas estimaciones independientes situaron la inflación en ese mercado en 2021 en torno al 500%. En ese contexto, el peso cubano se estancó esta semana en 200 por dólar en el mercado informal, aunque el euro se cotiza el martes, según la publicación independiente El Toque, en 208 pesos. La moneda local ronda los 100 pesos por dólar hace un año y escaló a 200 en octubre pasado. Luego se estabilizó en alrededor de 160 a principios del 2023, antes de depreciarse nuevamente hacia los 200 en la última semana. El tipo de cambio muestra el empobrecimiento de la economía y las familias en términos de dólares, dijo a Reuters
El economista cubano Pavel Vidal, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, Colombia. Expertos estiman que el 40% de los 11 millones de cubanos no tienen acceso a dólares, que están disponibles principalmente a través de remesas desde el extranjero o mediante el turismo. Ha habido una depreciación sostenida del peso, que se explica por factores fundamentales en la economía, señaló Vidal. Si bien el gobierno reportó una inflación del 77% en 2021 y del 31% el año pasado, muchos economistas cubanos, incluido Vidal, la calculan en cifras de 3 dígitos en ambos años. Una combinación de menos turistas de lo esperado, una caída de la zafra azucarera sin precedentes, precios internacionales más elevados y la grave escasez de combustible han hecho que el gobierno pueda hacer menos importaciones y aún declive en la producción en muchos sectores clave, aseguró en mayo el ministro de Economía Alejandro Gil. La semana pasada Gil dijo que el 20% de la producción económica, que va desde productos farmacéuticos y agricultura hasta envases, partes y repuestos, dependen de las importaciones, y reconoció que el país simplemente carece del efectivo que necesita para hacer compras mínimas en el extranjero. El economista cubano Pedro Monreal indicó en Twitter que la inflación ha provocado un empobrecimiento acelerado del hogar promedio cubano, porque está totalmente desconectada de la dinámica de las pensiones y salarios, especialmente los estatales. El experto apuntó que solo los precios de la carne de cerdo y el arroz explican aproximadamente 30% del aumento mensual de los precios de la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas. Conviene resaltar lo que muchos especialistas han estado explicando. La inflación actual en Cuba es multifactorial, pero es principalmente el resultado de la incapacidad gubernamental para implementar una política fiscal y monetaria antiinflacionaria efectiva. Eso tenemos que tenerlo claro todos. Culpar al sector privado nacional por la inflación o a la guerra en Ucrania desvía la atención respecto al protagonismo inflacionario del desequilibrio macroeconómico azuzado por el paquetazo del ordenamiento, que tuvo un mal diseño de capacidad de respuesta de oferta. Seamos francos, en el foro de la publicación del economista Monreal, el también economista Elías Amor advirtió: la inflación subyacente se acelera. Mal asunto, porque va a exigir mayores esfuerzos de estabilización, es decir, de ajuste. Y entonces, ¿qué hará el castrismo? ¿Qué hará el régimen? ¿Lanzará un nuevo paquetazo de leyes de ordenamiento? ¿Nos pondrá en jaque mate? Sobre todo a nosotros, a los cubanos de a pie. Yo les pregunto, mis hermanos, patria y vida. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.